Hola, muy buenas noches, estimados, estimadas, eh, y quienes nos estén siguiendo por la Radio Popular La Revuelta y por el Facebook Live de Radio Popular La Revuelta también en Blogspot. Nos encontramos hoy día en los Caminos del Viento con César Paz Guerra, del movimiento Asamblea Constituyente eh, Comunal La Serena, y con Gustavo Ruz, que es el vocero de la vocería nacional del movimiento por la Asamblea Constituyente, para hablar un poquito de lo que es digamos, ahí está la discusión respecto a este plebiscito que se nos viene encima, ver todo eso, esas cosas que están ocultas, la letra chica, específicamente lo que es la de la ley 21.200 y obviamente hablar del, de lo que se trata o lo que mucha gente estaba pidiendo especialmente desde la revuelta social, era una de las digamos, grandes cosas que se manifestaban y se veían ahí, que era lo de la Asamblea Constituyente. Eh, bueno, hola César, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo están? Hola, gusto saludarlos. Hola, hola. Buenas noches, ¿eh? Esperando tengamos una jornada educativa, ¿cierto? Aprovechen de enviarle todas las preguntas a don Gustavo Rúa, ¿cierto? Y a José Luis, porque aquí la compañía, la conexión es un poco mala, así que hasta en eso estamos segregados, ¿eh? No, sí, o sea, no hay problema, sí, ahí Un estamos gran viendo saludo, y... un gran saludo para todos los auditores que están aquí, ¿cierto? Escuchando, porque juntos, ¿cierto? Juntos, ¿sí? Unidos, vamos a poder lograr los cambios necesarios para todos los pueblos, ¿cierto? Voy a aprovechar, ¿cierto?, de enviar aquí una propaganda. Ahí se puede apreciar bien. algo. Ya, Levántalo aprovecho, un poquito más, un poquito, levántalo un ahí, poco. Ahí aprovecho entonces de enviar la página del Movimiento Asamblea Constituyente, movasambleaconstituyente.cl, ya que se encuentra en internet, ¿cierto? Y con las distintas plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram. En YouTube se pueden apreciar foros de distintas temáticas sociales, ¿ya? Voy a aprovechar de felicitar a las distintas organizaciones distribuidas, ¿cierto?, por los distintos sectores de la ciudad, ¿ya? Especialmente a la Antena y las compañías, ¿ya? Que gracias a su fraternidad y solidaridad logran lo imposible, ¿ya? Gracias. ¿Se vio, cierto? La Sí, propaganda. sí. Ya. Ya Voy sí, pero contigo. ahí sí, voy a seguir. Todavía después al final Ya. también puedes repetirlo y vamos a ir repitiendo y ir informando continuamente a través de la Radio Popular de la Revuelta y a través de Fuga de Tinta también. Eh, Gracias, José Luis. sí. Voy Bueno, a, digamos, ya voy a a darle un continuar para darle el paso poquito. a don Gustavo antes. No sé si quiere hablar un poquito de lo que es el trabajo que se realiza aquí en la zona para darle el, el pase para que siga Gustavo Roper y hablar un poquito de lo que es tanto Claro, la tuve la oportunidad asamblea, de. sí, pues algunas cosas de lo que vimos, lo que es la asamblea constituyente, los intentos que han habido, un poco de la historia también del movimiento, de los distintos tipos de intentos de asamblea constituyente que ha tenido aquí el pueblo y cuál es lo que se busca también, porque no sé, pues aquí están muchas dudas que han salido al respecto a esto del el acuerdo de paz que ahí intentaron o ahí ellos firmaron ahí cuando estaba en plena revuelta popular. Aquí César, ahí vamos, nos puede hablar un poquito de lo que es el movimiento aquí en la zona, aquí en Serena, acá en Coquimbo, no sé aquí cómo vamos, está. aquí vamos a tratar de dilucidar las dudas ahí con don Gustavo. Mire, yo participé de un cuarto encuentro allá en Santiago, en la Universidad de los Lagos, ¿cierto? ¿Cierto? Desde el poder originario hacia el poder constituyente, ¿cierto? Y desde ahí que se vino una vocería a cargo mía, porque los otros colegas, los otros participantes, ¿cierto? Que me invitaron, que tuve la suerte de que me invitaran a este congreso, no pudieron asumir, ¿cierto? Pero yo lo asumí interinamente, ¿ya?
Pero bueno, desde eso, acá entonces lo hemos asociado con la agrupación de derechos humanos, con el colectivo de la Asamblea Constituyente de La Serena, ¿cierto? Y aprovecho, ¿cierto?, de saludar a esas distintas organizaciones, a la Asamblea del Milagro, al colectivo de la Asamblea, aquí lo tengo, Asamblea Constituyente, colectivo Asamblea Constituyente La Serena, Asamblea Pampa Azul, la Agrupación de Derechos Humanos, la Casa Roja, ¿cierto?, Tino Lasta Pachay, Caminos del Viento, ustedes, la Radio Revuelta, ¿ya? Bueno, quiero decir que es muy importante, ¿cierto?, tener en cuenta el momento histórico en que nosotros nos encontramos. ¿Ya? Hay una fuerza, ¿cierto?, ahí conservadora que no permiten que existan cambios, ¿ya? Y que han hecho todo lo imposible para conceptos como soberanía popular, ¿cierto?, autodeterminación de los pueblos, las personas, la sociedad, no las conozcamos, que son conceptos clave, ¿cierto?, para una asamblea constituyente. Es por eso que yo quiero entregar la definición de asamblea constituyente. ¿Qué es la asamblea constituyente? ¿Ya? Porque hay personas que dicen, oye, no, yo prefiero una destituyente. Entonces, veámosla. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué es una asamblea constituyente entonces? Es un mecanismo democrático, participativo y vinculante cuyo principio universal es la soberanía popular. El poder de decisión reside exclusivamente en el pueblo y sus ciudadanos. Apela al poder constituyente originario, es decir, al poder de la ciudadanía, que está por sobre los poderes constituidos, el Estado y sus instituciones. Es un mecanismo cuyo proceso constituyente posibilita deliberar y dotar a la ciudadanía de plenos poderes para decidir sobre la elección de sus delegados y los mecanismos y quórum para aprobar las materias a tratar, ¿cierto? Por ejemplo, derechos sociales y políticos, tipo de participación directa o representativa, autodeterminación de los pueblos originarios, recuperación del agua, de la semilla, del cobre, los tratados de libre comercio, el rol del Estado, de las Fuerzas Armadas y de nuestro propio modelo de desarrollo, etcétera. Esa es la definición de asamblea constituyente, ¿ya? Para tenerla clara. Luego, ¿cierto? Quiero manifestar que después de las grandes protestas del 2019, ¿cierto? De octubre de 2019, que costaron ojos, ¿cierto? Esas mutilaciones, incluso esta muerte, millones de personas exigieron una asamblea constituyente, ¿ya? ¿Y para qué? Para salir de la profunda crisis en que la encontramos, en todos los ámbitos, educacionales, salud, vivienda, un montón de derechos sociales. Ya, ¿qué pasa? Que estos poderes, que existen poderes fácticos, las transnacionales, y que no van a soltar muy fácil los tratados de libre comercio. ¿Y a través de quién? De los empresarios, ¿cierto? De los partidos políticos, del Congreso, de los altos mandos militares, ¿cierto? De la burguesía. ¿Qué pasa? Nos pretenden engañar nuevamente, diciéndonos que nos van a poner una nueva constitución. Entonces los muestran. Primera papeleta, apruebo. Segunda papeleta, la mentira, el engaño, el famoso gato por liebre. El CM, convención mixta, y el CC, convención constitucional. Entonces, y no aparece la tercera opción, la nuestra, la asamblea constituyente. Es el gran problema para el 25 de octubre. Entonces, para mí es un gusto, un placer estar, y les dejo ahora a don Gustavo Ruz. Don Gustavo Ruz. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias, César. Gracias a José Candia y a Rodrigo Mundaca de la Radio Popular La Revuelta por esta invitación al programa Los Caminos del Viento. Yo he estado varias veces en La Serena, en Coquimbo. Además, tengo el más bello recuerdo. A los 11 años llegué por primera vez a La Serena, hace varias décadas atrás, cuando estaba el faro solo, no había ninguna de las torres que hay hoy día en la Avenida del Mar. Ahí hice mis primeras gimnasias capeando las olas de Peñuela, todo eso. De manera que tengo el más bello recuerdo del Valle del Elqui, y yo creo que todo Chile tiene que estarle agradecido al
al Valle del Elqui, porque si no fuera por el Valle del Elqui, el desierto de Atacama ya estaría en Concepción ya. El gran muro de contención ecológico. De manera que todos nos debemos a La Serena. Pero además, en lo que respecta a Asamblea Constituyente, que es lo que ha descrito muy bien César Paz, la idea maduró ahí. La idea existía de mucho antes, viene de 1879, de la Revolución Francesa. Y en Chile la puso Camilo Enríquez, la Aurora de Chile en 1812, la República Liberal hasta 1818. Pero cuando se transformó en una idea grande, la Asamblea Constituyente fue cuando Pedro León Gallo se toma Coquimbo, se toma La Serena y se toma Copiapó y armó al pueblo, creó un ejército del pueblo, ¿no? Con su familia, con sus amigos, y le reclamó a Manuel Montt de que por qué las exportaciones de cobre y de oro y de salitre salían por Coquimbo y los impuestos los pagaban en Santiago y Santiago se quedaba con los impuestos y a Coquimbo no le llegaba nada. Y Manuel Montt creyó que esto era una travesura de un exaltado como Pedro León Gallo y le mandó una tropa, le mandó un regimiento grande, artillado, y le hicieron una emboscada ahí en Los Loros en marzo de 1859 y el ejército del pueblo derrotó al ejército de Santiago y proclamó la Asamblea Constituyente. Esa fue su consigna. Sacaron una moneda que decía Asamblea Constituyente, una bandera, un himno de la Asamblea Constituyente, y hicieron lo mismo en Copiapó. Y en esos años, 1859, Chile terminaba ahí, pues, llegaba hasta Copiapó nomás. Entonces, cuando Manuel Montt le dijo, no, vamos a invadir Coquimbo, ahí Pedro León Gallo lo amenazó, le dijo, si ustedes vienen aquí a las muchas, nos separamos de Chile, porque aquí está toda la riqueza de Chile. Bueno, de hecho, cuento corto que le mandó barcos acorazados de los más modernos del mundo. En ese tiempo Chile era el regalón de Inglaterra, así como ahora el regalón de Estados Unidos. Tenía barcos muy modernos Chile y mandó muchas tropas y los revolucionarios no alcanzaron a estar 4 semanas en revolución, salieron al exilio, pero a su regreso, un año después, fueron indultados, formaron el Partido Radical de Chile y la Logia Masónica de Chile. Y se llamó Partido Radical de Chile porque eran radicales, iban a la raíz del sistema. Ellos querían terminar con la dominación de la oligarquía santiaguina, con los terratenientes del sur, con los oligarcas del comercio de Valparaíso, e instalar una república moderna, capitalista moderna. Ellos querían industrializar Chile. Estos otros de Santiago y para el sur no querían saber nada de industria. Eran revolucionarios. Entonces ellos querían un cambio del sistema, no un parchecito al sistema, no solo los impuestos. Y bueno, y al poquito tiempo después forman la gran logia masónica, que ha tenido como 10 presidentes de la República en sus filas, ¿no? En esos tiempos los radicales y los masones eran revolucionarios. Ahora prácticamente ya han cambiado, ¿no? Pero es importante que Coquimbo y La Serena es la matriz del proceso constituyente maduro, porque antes existió como un chispazo de intelectuales, como Arcos, Bilbao, ¿no? Bueno, y por supuesto Higgins, Carrera, Manuel Rodríguez, todos ellos querían asamblea constituyente. Si la Revolución Chilena se hizo para unir a toda América contra España, no para formar un país separado de América, y se hizo para que hubiera soberanía popular, para que no hubiera un rey o una iglesia o un caudillo militar dueño de Chile. No querían cambiar al rey de España por un rey chileno, no, querían una república con soberanía popular. Esto está en los escritos de O'Higgins. Bueno, una cosa es lo que quería O'Higgins, Francisco Miranda, Simón Bolívar, Sucre, todos los grandes próceres, y otra cosa es la realidad. Ellos eran hijos de ricos, ellos eran intelectuales y creían que en Chile se podía aplicar el mismo modelo de la Revolución Francesa, de Inglaterra, de Europa. Y claro, obviamente estaban bien perdidos y al final las bonitas palabras que eran libertad, igualdad, fraternidad, quedaron en la nada porque llegó el vil billete, la plata de los oligarcas, y con esa plata contrataron un ejército mercenario y derrotaron a la República de Chile en la batalla del Ircay en 1830.
Entonces se acaba el periodo liberal que comienza en 1818 hasta 1830, con la batalla del Ircay. Se van cortados todos los revolucionarios que querían un Chile liberal, capitalista liberal, avanzado, y entran los monárquicos, los que habían sido partidarios de la corona española, los que estaban en la línea más conservadora, y estos señores se aguantaron 90 años en el poder. 90 años, hasta 1925 duró la constitución de Diego Portales. De manera que ahí arranca este proceso, y por eso que no sé, ustedes saben que en La Serena, lo digo irónicamente, hay una calle que se llama Pedro Pablo Muñoz. Pedro Pablo Muñoz era capitán del ejército regular, y Pedro Landino lo recluta y él adiestra al ejército del pueblo, al ejército guerrillero del pueblo, y por eso, gracias a Pedro Pablo Muñoz, el ejército de Santiago fue derrotado en la batalla de los Loros. Bueno, no quería irme tan lejos, pero en realidad a mí me da mucho respeto la historia de Coquimbo y La Serena, porque por la minería especialmente fueron la locomotora de Chile en el siglo XIX, y hoy día están bastante venidos a menos porque vino el centralismo santiaguino y vino el imperialismo que se llevó todo para afuera. Así que se acabaron los pachotas, los Pedro León Gallo y otros revolucionarios de aquella época. Bueno, lo importante es que, como decía César, estos señores de la Revolución Constituyente de La Serena y Coquimbo exigían una constitución hecha por el pueblo. Y su vocero en Santiago era don Benjamín Vicuña Maquena, muy joven en esos años, y tuvieron un gran apoyo, hicieron muchas insurrecciones, dieron grandes luchas, pero todo el Chile moderno parte de ahí, porque esta gente quería industrializar, pero los ricos no querían industrializar, los ricos querían mandar el salitre como materia prima. La manzana, el cobre, el trigo, la grasa como materia prima, todo para afuera, el cuero, todo como materia prima. No querían poner ni un alicate, ni una herramienta, nada de industria capitalista, ellos no querían capitalismo. Entonces Chile no se hizo capitalista, no porque los propios chilenos no quisieran tener industria. El año 64, la Sociedad de Fomento Fabril, en 1864, o sea, hace 160 años, plantearon industrialización de Chile. ¿Quién le impide el desarrollo capitalista industrial a Chile? Es España, Inglaterra y ahora Estados Unidos. O sea, por eso, porque no tenemos desarrollo, porque los gringos se llevan nuestras riquezas y hacen la fundición, la refinación, la industria, la tecnología afuera, y después nosotros compramos los computadores, compramos los automóviles, compramos los fusiles, compramos las balas, y todo eso tiene cobre chileno. Todas las balas que se usan en Chile son importadas y son fabricadas en Estados Unidos, en Europa, con cobre chileno. Todos los tanques tienen cobre chileno, ¿no? Todos los aviones tienen cobre chileno. Toda la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Siria, la agresión a Siria, la agresión a Libia, la agresión a Afganistán, todas las agresiones de Estados Unidos se hacen con cobre chileno. Por eso que Estados Unidos se aferra a Chile, y Estados Unidos derrocó a Allende. No es cierto que lo derrocó Pinochet. Pinochet fue un peón. Estados Unidos trajo barcos de guerra y los instaló en Valparaíso el día del golpe, y desde ahí se hizo el golpe. Después Estados Unidos sacó a Pinochet, porque Pinochet se transformó en una incomodidad para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos interviene en el año 90, después de 17 años de dictadura. ¿Para qué interviene? Para impedir que la salida de Pinochet se transformara en democracia. Para impedir la democracia chilena, vale decir, para impedir la industrialización de Chile, para impedir la participación popular de Chile, Estados Unidos interviene y crea este sistema mal llamado de democracia tutelada o de transición a la democracia. No hay ninguna transición a la democracia. El año 90 salió el dictador vestido de militar, se puso un traje civil, pero el aparato económico, institucional que estaba detrás de Pinochet quedó intacto. La dictadura continuó como sistema, pero la cabeza visible ya era un civil, era Elwin, ¿no? Entonces, ganaron mucho los de la concertación, porque ganaron diputados, ganaron senadores, ganaron ministros, ganaron municipalidades, vale decir, los cargos del Estado
Claro, lo ganó la Concertación, pero el aparato económico siguió en manos de los mismos que habían sostenido la dictadura, de los mismos que derrocaron a Allende. Peor aún, se hicieron más ricos. O sea, Lux, Angelini, Paula, Said, Solari, estos grupos económicos actuales, eran chiquititos el año 88, 89, 90. Es con la Concertación que se transforman en los monstruos que son hoy día. Pero para mantenerse arriba, estos grupos económicos hicieron pactos con empresas extranjeras. Entonces, al final de cuentas, raya para la suma, las empresas extranjeras del año 90 hasta hoy se apropiaron prácticamente de los 2/3 de toda la economía chilena. Y es el drama que tenemos. Es un Chile que está hipotecado, es una neocolonia. No somos dueños de nuestro destino. Vamos a las elecciones, votamos. Pero si tú votas, no estás eligiendo nada, porque ni el diputado ni el senador tienen atribuciones para cambiar esta situación en que son los extranjeros, dueños del cobre, del agua, de la energía, de los bancos, de la AFP, de las comunicaciones, de los computadores. ¿Para qué sigo? Son dueños de Chile, ¿no? Y como son dueños de Chile los extranjeros, en Chile no hay soberanía, no hay democracia, perdón, no hay república, no hay república. Las decisiones se toman afuera de Chile, no las toma el pueblo de Chile. De manera que la Asamblea Constituyente es para eso, para que las decisiones las tome el pueblo de Chile, porque si el pueblo de Chile libremente, de manera informada, con todas las opiniones sobre la mesa, con igualdad de condiciones en la televisión, en la prensa, en la radio, pudieran discutir, ¿seguimos con la AFP o cambiamos la AFP? La gran mayoría va a querer cambiar la AFP, la gran mayoría. Si el pueblo de Chile pudiera discutir los derechos de la mujer, ¿pueden tener los mismos derechos que los hombres? La gran mayoría va a decir que sí. ¿Ya? ¿Qué pasaría si hubiera democracia y pudiéramos decidir si se puede renacionalizar el cobre? La gran mayoría votaría renacionalizar el cobre. Si la gente pudiera decidir qué hacer con el agua, la gran mayoría diría, el agua es de los chilenos. ¿Por qué se la estamos regalando? Más del 93% del agua está en manos extranjeras. Devuélvanos el agua. Entonces, si hubiera democracia, es decir, si hubiera asamblea constituyente, el pueblo diría otra cosa. Entonces, para impedir que cambie el sistema económico, que cambie los privilegios que tienen los parlamentarios, acuérdense que los parlamentarios, incluso ahora que se hicieron una rebaja en su sueldo, una rebaja chiquitita, los diputados y los senadores de Chile tienen el más alto sueldo que todos los parlamentarios de América Latina, lejos, incluso con la rebaja que acaban de hacerse, ¿no? Aparte de todas las coimas que hay de por medio cuando se remitan leyes, de toda la corrupción que hay ahí. Es decir, en este momento hay un grupo de políticos y de partidos políticos, no todos los políticos, pero los que tienen más influencia en el Parlamento, que no quieren que haya asamblea constituyente, porque cuando hay una asamblea constituyente y el pueblo se empodera, se transforma en poder constituyente originario, es el concepto, poder constituyente originario, que origina todo, ¿no? Si el pueblo alcanza esa condición, el pueblo no va a tomar en cuenta los partidos, ni les va a permitir que sigan los privilegios que tienen ahora, los sueldos que tienen ahora, las coimas que pueden recibir cada vez que hacen proyectos de ley con empresas extranjeras, ¿no? Se va a acabar eso, se va a acabar el privilegio de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas son un Estado dentro del Estado, ¿no? El general Rosa ahí rindiendo el homenaje a un sanguinario, a un genocida, y no pasa nada, ¿no? En cualquier país del mundo ese hombre estaría en la cárcel por el solo hecho de haberle hecho un homenaje a Stange, ¿no? Como en Alemania estaría preso ese caballero, ¿no? Es decir, claramente no quieren asamblea constituyente porque no quieren perder sus privilegios, y como no quieren perder sus privilegios, el país sigue igual. Pero ¿qué pasó? El 25 de octubre la gente dijo, basta. No hubo una discusión en la universidad de unos eruditos, unos filósofos, unos sociólogos, unos economistas. No, el pueblo, por millones, a lo largo de todo el país y en el exterior, muchos miles desfilaron fuera de Chile. Tenemos 1,5 millones de chilenos, que aquí pasan piolita, la prensa los ignora, pero los ignora porque esa gente está fuera por culpa de la dictadura y por culpa de este régimen que no le da oportunidad a los jóvenes que tienen que emigrar. Entonces, esa multitud
no escribió un manifiesto, no, salió a la calle de manera pacífica. Y de manera pacífica pidió asamblea constituyente. No pidió el pueblo chileno convención mixta. El pueblo chileno no pidió convención constitucional, pidió asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque la asamblea constituyente está en la retina, en la memoria histórica del pueblo chileno. Desde la gran revolución de La Serena y Coquimbo de 1859, desde que Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez y el ejército chileno, nótenlo bien, el ejército chileno en 1924, en 1925, exigió asamblea constituyente. Y después, cuando en la dictadura, los que luchamos contra Pinochet, todos los partidos, incluyendo la Democracia Cristiana y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, todos exigíamos asamblea constituyente. Es más, el 28 de agosto de 1980, Eduardo Frei Montalva, que fue presidente de Chile entre el 64 y el 70, exigió en un acto del Teatro Caupolicán asamblea constituyente a nombre de todos los que nos oponíamos a Pinochet y por supuesto a nombre de la Democracia Cristiana, que era su partido, el líder histórico de la Democracia Cristiana. Y después vinieron los masones, los radicales, los socialistas, los socialcristianos, bueno, todos los sectores, sin excepción. Hay un grupo de intelectuales que se llamó el Grupo Los 24. El director de ese grupo era Manuel Sangüesa Cruz, ex decano de Derecho de la Universidad de Concepción. Y este caballero metió ahí como 80 personas, pero como la mayoría andaban perseguidos, no pudieron dar su nombre. Los que firmaron la declaración eran los que podían dar su nombre, eran 24. Por eso se llamó Grupo Los 24, pero eran como 60. Bueno, y ese grupo toma el acuerdo de redactar una constitución para proponerla a una asamblea constituyente. Y esa declaración la firmó, adivinen quién, Patricio Aylwin. Patricio Aylwin firma la declaración llamando a una asamblea constituyente en 1979. Entonces, ¿qué pasó? Que cae Pinochet y no hay asamblea constituyente. Lo pregunto y me respondo. Lo que pasó es que los que luchamos contra Pinochet no ganamos en 89, nos engañaron y metieron un modelo de Estado que no pidió el pueblo chileno. El modelo de Estado que necesitaba el gobierno de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos puso a Pinochet en el 73 y puso a Aylwin en el 89. O sea, se mantuvo la constante de 500 años de que los asuntos internos de Chile los resuelven las potencias del norte, las potencias imperiales, con dinero, con infiltración. Bueno, no podemos entrar en detalles ahora. Lo importante es que no nos han dejado ser patria, no nos han dejado ser república, no nos han dejado ser soberanos, no han respetado nuestra autodeterminación, se inmiscuyen en los asuntos internos y para inmiscuirse controlan casi todos los partidos políticos, las cúpulas de los partidos. Controlan el Mercurio, la Tercera, la CNN, la televisión, las radios, la gran mayoría de las radios. Y entonces, gracias a que controlan la gran mayoría de los medios de comunicación, engañan a la gente y le dicen que estamos en una transición a la democracia. Pues la transición larga, comenzó en 1990, ya 30 años, todavía estamos en transición. Extraña la cuestión, ¿verdad? Es decir, el medio de comunicación le cambia la figura a usted, lo hace creer que es blanco lo que es negro. Y eso es lo que pasó con el acuerdo de paz. Me refiero al acuerdo que la élite firmó el 15 de noviembre. No me refiero al acuerdo de César Paz. Es un alcance de nombre con César nomás. ¿Ya? Entonces, el acuerdo de paz, que no tiene nada de paz porque no dice nada contra las muchachas violadas, los crímenes que se cometieron en las calles, las torturas, no, nada de paz. Eso, al contrario, es un biombo para ocultar la violencia terrorista del Estado que se lanzó contra los manifestantes el 18 de octubre, el 25 de octubre y en todas las manifestaciones siguientes aplicando los mismos mecanismos represivos que usaba Pinochet, exactamente lo mismo. Entonces, lo que hacen en el acuerdo de paz el día 15 de noviembre a las 3 de la mañana es evitar que se derrumbe el modelo de los últimos 30 años. O sea, así como en el 89 nos engañaron, pasándonos gatos por liebre, haciéndonos creer que terminaba la democracia y que que terminaba la dictadura y que comenzaba la democracia, es el engaño de 1990. ¿Ya?
Ahora, en el año 2019, 30 años después, el engaño consiste en que ellos dicen, escuchamos la voz del pueblo, ¿eh? Vamos a acercarnos a la gente. Lo que dijeron en las calles tenían derecho a hacerlo. ¿Eh? Hablaron de estallido, como que si la gente hubiese ido así empujada por un vómito o una cosa espontánea. No, la gente fue porque está organizada en las bases. Dividida, sí, en miles de burbujas, cierto, pero la gente fue conscientemente, no como un estallido. Y no usemos esas palabras porque lo que hubo el 25 de octubre fue una rebelión popular. Estos gallos controlan tanto la prensa que nos enseñan a hablar y muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos usando las palabras de ellos. Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está el engaño, la falsificación, la hipocresía, el cinismo? Uso todos esos adjetivos. ¿Por qué? Porque los mismos señores que el 15 de noviembre aceptan la convención constitucional y la convención mixta, esos mismos señores, 4 días antes, el 11 de noviembre, 11, 12, 13, 14, 15, 4 días antes, habían firmado un documento diciendo, señor Piñera, exigimos plebiscito, asamblea constituyente y nueva constitución. Es impresionante. Senadores, diputados, jefes de partido, exigiendo asamblea constituyente. Claro, las bases de esos partidos, las bases comunistas, socialistas, radicales, PPD, Demócrata Cristiana, hace años que acordaron asamblea constituyente. Las bases estudiantiles, la Federación de los Universitarios, la CONFECH, las bases obreras, las bases sindicales, las bases de la CUT, las bases de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, las bases del Colegio de Profesores. El pueblo chileno hace tiempo que acordó asamblea constituyente, pero estas cúpulas le tienen miedo a la constituyente porque se les acaba el negocio, por lo tanto, estaban durante todos estos años poniéndole un freno a la asamblea constituyente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino la protesta masiva de millones el 25 de octubre, rápidamente estos dirigentes políticos dijeron, no, si nosotros queremos asamblea constituyente, y le mandan una carta a Piñera que está publicada, la han escondido, ¿eh? La sacaron incluso de Google, pero existe esa carta, léanla. Y en esa carta estos señores, los jefes de estos partidos que se llama la nueva mayoría y el Frente Amplio, dicen, queremos asamblea constituyente para una nueva constitución. Esto, vuelvo a repetirlo, perdonen que me detenga en este punto, pero es que aquí está la maldad. Aquí está la maldad, la hipocresía. El 11 de noviembre dicen esto y el 14, 15 de noviembre todo lo contrario. Meten la constituyente al tacho de la basura y proclaman la convención mixta y la convención constitucional, que son tan distintas a una asamblea constituyente como el cielo y la tierra. No tiene nada que ver con una asamblea constituyente, porque la constituyente viene de la base, es un poder popular que está por encima del poder de la cúpula, por encima del poder constituido de los diputados y los senadores. La convención mixta y la convención constitucional es todo lo contrario. Todo lo decidieron ellos arriba de antemano. Cuando usted entra a la convención constitucional, ya está todo cocinado. El quórum, la forma de elegir ahí, los reglamentos, el tiempo. Es decir, los de arriba, el poder constituido, que es culpable de estos 30 años de corrupción, decadencia y entrega al capitalismo extranjero, estos mismos que son responsables de la neocolonización de Chile, de la continuidad de la dictadura, estos mismos señores que son repudiados por el 94% de los chilenos. Repito, el 94% de los chilenos en sucesivas encuestas repudia estas cúpulas parlamentarias. Esas cúpulas que tienen un respaldo del 6% crean la ley 21.200. Ricardo Lagos, Piñera, entre ellos dos se ponen de acuerdo y el 24 de diciembre promulgan la ley 21.200. Pregunto, César, José, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer en detalle la ley 21.200? No, porque está escondida. He leído, pero... La tienen fondeada, la guardaron, no es conocida. Sí, pero se puede, bueno, puede buscar. A eso voy. Está por ahí. Sí, pero eso es lo que recién quería preguntar. De que podrías detallar en profundidad un poquito más lo que es
la ley 21.200, los artículos que son más digamos, artículos principales donde tienen esta trampita, este fraude, porque hay mucha gente que ahora ha conocido al respecto de esto, porque al principio obviamente que le estaba mucho más oculto, pero al pasar todo este tiempo, la pandemia, mucha más gente ha sabido de un poquito de esta pequeña trampa que hay escondida. Mucha gente dice, oye, no queremos que pase nuevamente lo que nos pasó hace 30 años atrás, y Bueno, etcétera. Y eso podría ir profundizando un poquito en esos detalles. Justamente eso que tú me dices es lo que estoy diciendo. Es decir, esta gente le puso convención constitucional y convención mixta para impedir una asamblea constituyente. Pero en la propaganda, lo que dijo Piñera en su discurso cuando promulga la ley en el Patio de los Naranjos por cadena nacional de televisión, en presencia de Ricardo Lagos y de todos sus ministros, con todo el boato del gobierno, dice, esta es una asamblea constituyente. Lo dice 2 veces Piñera. ¿Te fijas la maldad? O sea, encajonar al pueblo con la ley 21.200 para que no pueda cambiar la constitución en la práctica, pero hacerle creer al pueblo que en realidad lo que están haciendo es una constituyente. Entonces después vienen los opinólogos, los intelectuales bien pagados, incluso algunos dirigentes sociales, y te dicen, no, si la convención constitucional es lo mismo que una constituyente. ¿Por qué te pueden decir esa estupidez? No, sí, pues hay mucho pueblo, que buscando saben que el pueblo no ha leído la ley. Entonces, mi primer llamado, amigos de La Serena y Coquimbo, léanse la ley. Mi primer llamado, César Paz, José Candia, vayan con la ley a las poblaciones y muéstrensela a la gente. Y ahí la gente va a tener clarito qué. Punto 1. Para que no haya cambios, ponen un quórum de 2/3. Entonces, sí, los que queremos cambiar... Como lo binominal, pues, lo del... También. Claro, la misma trampa, la receta que ha funcionado muy bien para conservar intacta la dictadura entre el 90 y el 2020, es la trampa de los 2/3. Entonces, ¿cómo funciona la Convención Constitucional y la Convención Mixta, que tienen las mismas facultades? No es que una sea más de izquierda y la otra más de derecha. Tienen amarrado de pies y manos al pueblo. Funciona de que si tú quieres hacer cambios a la economía, como lo dije al comienzo, al Estado, a la institucionalidad, a los derechos de los trabajadores, necesitas 2/3 de los delegados. Pero ellos, los que han pasado 30 años arriba en la cúpula disfrutando de privilegios, si quieren mantener los privilegios de Lux y de Angelini, de la empresa extranjera y de los bancos y de la AFP, solamente necesitan 1/3 más un voto. Los que queremos cambios estamos obligados a juntar 2/3. Los que no quieren cambios les basta con 1/3 más un voto. Es una trampa, eso no es democrático. Pero además dicen que estas 2 convenciones no pueden tomar decisiones que contradigan las decisiones del presidente de la República, del actual Parlamento, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. No pueden contradecir lo que dicen los tratados internacionales, los tratados de libre comercio, el TPP, todo esto que tiene amarrado a pies y manos la economía chilena. Es decir, no puede hacer nada. Puede hacer pequeños cambios cosméticos, como los que hizo Lagos en 2005, que le puso la firma a él, pero el modelito quedó intacto, ¿no? Entonces, esto es una nueva toma de pelo, una nueva forma de impedir la Asamblea Constituyente, tal como le impidieron el año 1989, a pesar que todos nos habíamos comprometido por la Constituyente, pero Estados Unidos golpeó la mesa y dijo, ya, se acaba Pinochet, se va Pinochet, pero se va como comandante en jefe del ejército. Y los políticos no pueden hacer nada contra Pinochet, contra Matei, Merino y Mendoza, totalmente protegidos con impunidad absoluta. Por eso que cuando cae Pinochet en Londres, lo toma un juez español, lo mete preso, ¿ya? Pero inmediatamente van los políticos que hicieron el pacto del 89, van a Londres a rescatarlo, al señor José Miguel Insulza ahí, a salvar al pobre Pinochet que no le haya pasado algo, ¿me entiendes? Entonces,
¿El pacto consistió en qué? El año 89. Estados Unidos logra lo que quería, el cobre. Elwin llega al gobierno y le entrega el cobre a Estados Unidos. Para eso fue la sacada de Pinochet y la instalación de Patricio Elwin. Pero, a cambio, Elwin, Lago y los políticos de la concertación pueden tener ministerios, alcaldías, concejalías, diputados, senadores, cargos públicos, pitutos, ¿verdad? Y se pasan a ser ricos, pasan a darse la gran vida, y esto ha sido una gran farra de 30 años con un pueblo que se empobrece cada día más, que el 70% de nuestro pueblo gana menos de 500.000 pesos, que más de la mitad de los trabajadores son pobres, trabajan, tienen contrato, pero tienen un sueldo que no les permite vivir bien, viven como pobres. Tenemos 3 millones de adultos mayores que son pobres por el solo hecho de llegar a viejos y ser estafados por la AFP. Tenemos un país que está devastado. El ambiente, el agua, el desierto, los bosques, todo el país está en crisis ambiental, pero además hay una crisis institucional, porque las Fuerzas Armadas le toman el pelo a Piñera, le dicen, mire, yo no estoy en guerra, yo soy un hombre feliz, ¿verdad? El jefe desacata a Piñera, Piñera no puede hacer nada, ¿verdad? Estados Unidos tampoco respalda a Piñera, pero además de eso tenemos todo el problema de la corrupción. O sea, el país se está hundiendo. ¿Por qué? Porque ese modelo fracasó. Entonces, el acuerdo de paz del día 24, la ley 21.200, impuesta el día 24 de diciembre, es para salvar el pacto del 89, para que no se hunda. Y para que no se hunda el pacto del 89, ellos quieren desarticular las protestas del 25 de octubre, que nunca más haya una protesta del 25 de octubre. Y eso lo han logrado. Nos hemos desmovilizado, ¿no? Porque no teníamos una organización política del pueblo, no teníamos una unidad política del pueblo. Hoy día estamos construyendo esa unidad política del pueblo, y la manera de construirla es poner en el centro el derecho del pueblo a la autodeterminación, y eso tiene nombre y apellido: la Asamblea Constituyente. La única manera que el pueblo, sin partido político o por encima de la diferencia de los partidos políticos, se una es en torno a la Asamblea Constituyente, y por lo tanto no acepte que le impongan la convención mixta ni la convención constitucional que están en la segunda papeleta. Déjenme recordarle, por favor, para redondear la idea de fondo, que esta ley se promulgó el 24 de diciembre. 15 días antes se había hecho un plebiscito en 35 comunas de Chile, solamente en 35 de las 350 comunas. Y en ese plebiscito, en esos 35 municipios, los alcaldes incluyeron en la papeleta la pregunta Asamblea Constituyente junto con la pregunta Convención Mixta y Convención Constitucional. O sea, el pueblo tuvo la oportunidad de discriminar entre una y otra. Y en esos 35 municipios arrasó lejos, con más del 80% de los votos, la Asamblea Constituyente. Con esto quiero demostrar entonces, creo que lo he demostrado de manera irrefutable, que al no colocar la opción Asamblea Constituyente en la segunda papeleta del plebiscito del 25 de octubre, ellos le han puesto el pie encima al pueblo de Chile, lo han humillado, es un acto de violencia, porque le ponen dos alternativas que no sirven para cambiar la Constitución. El sistema económico, político, militar, institucional va a quedar en el fondo igual como es ahora, y Chile, con ese modelo económico y con ese sistema político institucional de las élites, de los grandes hombres de negocio, las cúpulas empresariales, militares y parlamentarias, el país se va a hundir más todavía. Chile va a caer en un proceso de decadencia histórica al cual ya viene siendo arrastrado hace muchos años. De manera que esto se trata de salvar a Chile. Y para salvar a Chile no lo van a salvar este grupito parlamentario que representa al 4 o 5% de la población, que tiene el repudio del 94% de la población. Ese grupito, en lugar de estarnos rayando la cancha e impidiéndonos que hagamos una constituyente, debería hacerse un lado, debería no interferir la voluntad soberana del pueblo, debería permitir que el pueblo se organice en cabildos,
se organice en asambleas ciudadanas, pero no una asamblea al mes, no. El cabildo debe instalarse el día sábado 1 y reunirse el sábado 8, el sábado 15, el sábado 22, es decir, el cabildo tiene que pasar a ser la instancia regular de unión del pueblo. El cabildo, la asamblea ciudadana base. Yo estuve ahí en la asamblea ciudadana del Milagro la otra vez. Bonito el Milagro, me gustó la población esa. Y tuvimos una conversación de 3 horas con los habitantes de esa población. Esas reuniones tienen que transformarse en una institución regular que represente la soberanía del pueblo, que la soberanía recae ahí, en la reunión de la base ciudadana, no en el Parlamento, ni en el gobierno, no en el Palacio de la Moneda. Una vez que la base ciudadana se constituye, sesión número 1, sesión número 2, toma de acta, se nombran los relatores, se nombran las comisiones de trabajo, los encargados del deporte, los encargados de la educación, los encargados de las Fuerzas Armadas, los encargados de las relaciones internacionales, y se estudian los problemas y se busca cómo debería ser la futura constitución. De ese lugar van a ser el candidato, óigalo bien, el candidato a delegado a la Asamblea Constituyente. El candidato. Pero el candidato o la candidata que ustedes elijan en esa asamblea tiene que ir a una elección universal, tiene que ir a una elección limpia, impecable, transparente, donde no haya exclusiones, donde no haya trampa, donde nadie vote 3 veces, donde todos tengan el mismo espacio para hacer propaganda en la prensa, en la radio y en la televisión. Y una vez que se instale la Asamblea Constituyente con delegadas y delegados elegidos por el pueblo, es soberana. Ella decide si va a trabajar 3 meses o 1 año. Ella decide qué sueldo van a tener los delegados. Ella decide cómo son la toma de actas, cómo se eligen los quórum para tomar las decisiones de la nueva ley. Esa Asamblea Constituyente es la que tiene el máximo poder porque nos representa a nosotros. Es el poder constituyente. Los otros, los diputados, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Corte Suprema, el presidente, son poder constituido. Es una delegación nuestra. Nosotros le damos el poder y se lo quitamos. Cuando hacemos la Asamblea Constituyente, revocamos el poder de esas autoridades. Ahora, perfectamente podría ocurrir que la Asamblea Constituyente dice queda el presidente en calidad de interino hasta que termine la Asamblea Constituyente. Eso se puede, somos personas adultas, podemos negociar una transición desde la Asamblea Constituyente al nuevo Chile que queremos refundar, cuando ya hayamos recuperado el cobre, hayamos recuperado el agua, cuando las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, cuando las regiones tengan los mismos derechos que Santiago, cuando las Fuerzas Armadas obedezcan al poder civil, cuando pase todo eso, perfectamente se llama a nuevas elecciones de nuevas autoridades, y ahí los que han sido los forjadores de la Asamblea Constituyente van a ser las nuevas autoridades. No le vamos a dar el nuevo gobierno, el nuevo parlamento a los mismos partidos políticos que nos hundieron en el fango, ¿verdad?, en el oprobio en estos últimos 30 años. Estimado amigo de La Serena y Coquimbo, de la cuarta región, este es un momento histórico. ¿Por qué es tan posible hacer esto? Primero porque desde el 25 de octubre son millones los que están pidiendo la constituyente. En las calles de Chile era el grito más importante, ¿no? Punto 1. Punto 2, porque quien salvó al capitalismo chileno no fue Pinochet, fue el gobierno de Estados Unidos que instaló a Pinochet el 73. Pero ahora Estados Unidos está lleno de problemas. Estados Unidos está en decadencia, tiene una gran crisis. El aparato institucional norteamericano, con Trump a la cabeza, y la hegemonía de Estados Unidos sobre Europa y sobre el resto del mundo, ¿ya? Y por lo tanto Estados Unidos no puede dar el golpe como lo dio el 73 así nomás, es distinta la situación. Cuarto, porque gracias a todo lo que ha ocurrido después del 25 de octubre y gracias a la enorme solidaridad que entre los chilenos ha despertado la defensa frente al coronavirus, se ha establecido en Chile una conciencia de lo colectivo, una conciencia de lo solidario. En las ollas comunes está surgiendo el nuevo Chile. Y esas ollas comunes que están forjando el poder constituyente originario no quieren saber nada con los diputados y senadores
que entre gallo y medianoche imponen el acuerdo por la paz. No quieren saber nada con estas cúpulas que han estado mintiendo 30 años. Porque ninguno de estos señores que firmaron el acuerdo por la paz estuvo en la marcha el 25 de octubre. No se atrevieron a estar en la calle porque lo habrían sacado con viento fresco de ahí. Es decir, esta cúpula sabe que tiene el desprecio del pueblo y por lo tanto no quiere darle la oportunidad al pueblo de hacer una asamblea constituyente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a seguir luchando por una constituyente como luchábamos hasta antes del 18 y del 25 de octubre. Como César Paz sabe, como José sabe, nosotros venimos luchando hace muchos años y esta demanda tiene exactamente 200, casi 220 años. ¿Ya? Viene de 1812. Es la demanda de O'Higgins, de Carrera a Manuel Rodríguez. Está en la mamadera de la República de Chile la demanda de Asamblea Constituyente. No es nada nuevo. Y como dije antes, todos los que luchamos contra Pinochet nos comprometimos, pero como no pudimos triunfar en el año 90 y se nos impuso Estados Unidos, nos quitaron la constituyente de las manos. En la puerta del horno de la transición a la democracia, ahí se quemó la constituyente porque el poder fáctico extranjero la bloqueó, la prohibió. Pero vamos de nuevo a la carga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El plebiscito del 25 de octubre es para impedir la constituyente. Pero como estás obligado a ir a votar y la propaganda a partir del 25 de agosto te va a decir que esto es una gran oportunidad, una oportunidad histórica, y te va a presentar con una pirotecnia verbal diciéndote que es lo mismo la convención constitucional que una constituyente, que no seas tan exigente, que no seas tan tosudo, que no seas nostálgico del pasado, te van a descalificar de muchas maneras. Entonces estos señores están obligados a contar los votos a las 6 de la tarde del 25 de octubre. Y esa es nuestra oportunidad. Ahí vamos a hacer un acto de propaganda. Es como cuando vamos a la calle y hacemos una funa a los violadores de derechos humanos. Ahí nos vamos a meter nosotros. Vamos a votar en la mañana, ojalá temprano, y en la primera papeleta donde preguntan, ¿está de acuerdo con una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Tú y yo queremos una nueva constitución. Esa pregunta aparentemente es limpia. Entonces nosotros le vamos a decir, sí, apruebo una nueva constitución, pero con asamblea constituyente. Y vamos a poner al ladito asamblea constituyente. En la parte blanca del voto, con un signo más a la izquierda, asamblea constituyente completo. No AC. AC son 2 letras, no. Asamblea constituyente. Hay que ejercitarse para hacerlo bien. En la parte blanca del voto, porque la ley chilena permite que tú escribas lo que tú quieras en la parte blanca del voto y no anula el voto. Luego vamos a pasar a la segunda papeleta, a la segunda cédula, donde está el mismo Mefistófeles, el demonio con los colmillos así, para trabarte. Ahí en la papeleta 2 te dicen, para hacer una nueva constitución tú estás obligado a optar por una constitución, por una convención mixta o por una convención constitucional. Entonces tú vas a decir, no, yo quiero una asamblea constituyente, pero la asamblea constituyente no está en la papeleta número 2. ¿Qué hacemos? ¿Le damos el gusto a estos carajos y vamos a votar por una de esas 2 convenciones truchas? No podemos nosotros mismos votar por un mecanismo hecho contra el pueblo. Entonces nosotros no vamos a votar convención mixta, no vamos a votar convención constitucional y vamos a poner abajo en la parte blanca del voto más asamblea constituyente. ¿Qué ganamos con esto? Es un acto de propaganda. A nosotros nos niegan prensa, radio y televisión. Y ese día no pueden evitar que cuando se cuenten los votos a la salida de las urnas a las 6 de la tarde, los periodistas y todos los que estemos alrededor de las mesas vamos a escuchar cuando el presidente de la mesa abra un voto y diga voto marcado asamblea constituyente. Tiene que decirlo en voz alta. Por ley está obligado a decirlo en voz alta. Y esa es nuestra victoria. Que lo que han silenciado durante tanto tiempo salga a la luz en 35.000 mesas de todo Chile. Y tenemos que organizarnos, José, César, Rodrigo, tenemos que organizarnos para que nuestra gente vaya a votar. No sacan nada con no votar, porque aunque voten el 10% de los ciudadanos, la mayoría
de votos dentro del poquito 10%, eso es lo que va a decidir el futuro del punto de vista institucional. Así que no sacamos nada con que tengamos mayoría que no vota, porque la minoría que sí vota va a decidir. No ir a votar es entregarle la capacidad de decisión a los ricos, a la minoría rica, a la burocracia de los partidos y a la corrupción política de las cúpulas. Por lo tanto, hay que ir a votar, pero no para darle el gusto a Piñera y a Ricardo Lagos, que están en esta trenza mafiosa, diría yo, ¿no? Sino que para marcar que queremos asamblea constituyente y no otra cosa. Una vez que tengamos marcado en todo Chile, hagamos un esfuerzo de contar los votos. Nunca lo vamos a poder contar todo, eso es imposible, no tenemos recursos nosotros para contar todos los votos. Pero si logramos contar la mitad de las mesas, y en la mitad de las mesas hay, no sé, pues 10, 20, 30% marcado, voto marcado, podemos hacer una proyección, una tendencia. Lo que nos interesa a nosotros es que si hay 100.000 personas que no pisan el palito, que no creen en el viejo pascuero, que saben que sus derechos no están representados en la convención mixta o en la convención constitucional, sino que quieren una asamblea constituyente, nos sentimos victoriosos, porque no hay ningún partido político en Chile que tenga 100.000 conciencias por una asamblea constituyente. Los partidos políticos son chiquititos, tienen bases amaestradas, totalmente manipuladas, engañadas, ¿no? Pero no representan la totalidad de los partidos al 1% de los electores de Chile. De manera que, sea cual sea la cantidad, no importa. Si no los contamos todos, no importa. Ojalá los podamos contar todos. Que nos organicemos. Una manera de contar los votos es ir a las 8 de la mañana, cuando se abre la mesa, y el presidente Mesa necesita vocales, y no hay vocales, tú te ofreces como vocal, y te dejan ahí. Tienes que estar todo el día. Bueno, sacrifícate. Llévate un sanguchito, llévate tu celular, pídele apoyo a tu familia y te quedas todo el día y cuentas los votos marcados con la Asamblea Constituyente. Lo importante es que nosotros seguimos luchando por la Asamblea Constituyente tal como lo hicimos antes del 18 de octubre, en los últimos 20 años, en los últimos 200 años. Es un proyecto histórico el nuestro que no cambia porque hay un viento norte, un viento sur, un tsunami, un terremoto. No, seguimos para adelante con esta idea de que la República de Chile es soberana. Pero después del 25 de octubre va a quedar clarito que hay una gran multitud de gente que es capaz de comulgar converger en una idea liberadora, la idea de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo se hace eso? No se trata de ir contra los partidos, se trata de impedir que los partidos nos dividan, impedir que los partidos nos usurpen la soberanía a nosotros y llevemos nuestros propios candidatos. Eso lo veremos después, cómo lo hacemos después del 25 de octubre. Por ahora lo importante es no aprobar ni convención mixta ni convención constitucional y poner abajo en el voto asamblea constituyente. Gracias. Perdón, no sé cómo anduve en el tiempo, pero más o menos. No, sí. No, respecto, digamos, han salido bastantes dudas al respecto y algunas preguntas a los mucho respecto a la votación, pues, que muchos están por la asamblea, como se dice, por la asamblea constituyente, pero en alguna instancia algunos están invitando a votar por la convención. Y a otro lado hay muchas personas que no están ni dispuestas a ir a votar porque estas dos alternativas que no tienen la segunda papeleta no es la asamblea constituyente. Ya lo dije, si tú no vas a votar, le facilita el trabajo a los dueños de Chile. No, sí, no, porque han salido pero si vas a votar, comentarios. Pero si vas a votar y tú marcas cualquiera de las dos convenciones, sí, pues, significa que estás creyendo que estos señores tienen la mejor voluntad de hacer una nueva constitución. No, ellos no quieren hacer una nueva constitución. Quieren cambiarle la redacción. Está clara. Es una constitución trucha, digamos, disimulada de nueva, pero es la misma vieja con unas poquitas cosméticos. No, sí, ellos por eso tiran esas dos opciones, es para tratar de ir, no sé, ir
como ellos siempre dicen, a la medida de lo posible, ir haciendo algunos parches, alguna reformista a esta constitución. Pues no quieren un cambio a la constitución. Por eso tiraron estas dos alternativas. Pero lo importante, A ver, José, es que nos preparemos desde ahora. O sea, que instalemos los cabildos y la asamblea ahora, que discutamos ahora qué queremos hacer con el cobre, que discutamos ahora qué queremos con la energía, con la educación, con las Fuerzas sí, Armadas. exactamente, que salga a la discusión al respecto de lo que quiere la gente, al respecto Exacto. a todo, al modelo también económico que nosotros queremos, respecto ahora que se tiraron algunas cosas como para reactivar la economía, que son algunas cosas activando, algunas cosas extractivistas para seguir eh, digamos, ellos enriqueciéndose, pero contaminando, arrasando con tierra, arrasando con el agua, etcétera, etcétera. Y Bueno, con eso no se logrará nada. Pues. ya. Ellos nomás lograrán algo para sus bolsillos, para la demás gente, para nosotros, para la gente que venga. Mira, hay Ahí, una situación bien rara respecto a lo que tú estás diciendo, que aquí lo dice Constantino en un chat. no hay que poner Es hacer, una ahí cuestión dice. bien rara, porque por un lado tenemos gente que tiene una postura, llamémosla así, de ultraizquierda, ¿ya? Que, que dicen que no les gusta este acuerdo de paz de la ley 21.200 porque dicen que es una asamblea constituyente sin facultades. Pero es falso, esto no es una asamblea constituyente, es un sucedáneo, es una pantomima. Entonces, esta gente izquierdista, que es un falso izquierdismo, no se da cuenta que la asamblea constituyente sin apellido, a secas, sola, representando a todas y a todos los chilenos, es suficiente para eliminar lo más brutal que tiene la explotación de los grandes capitales sobre la sociedad, sobre el pueblo chileno. Pero por otro lado, estamos lidiando con compañeros y compañeras que están esperando que les caiga del cielo, a que Bachelet les haga la Asamblea Constituyente. Entonces creen cuando Bachelet dice proceso constituyente, van y se ponen a la fila y van a los cabildos que hace Bachelet, a los grupitos así chiquititos que tenían una productora, una empresa que hacía afiches, los trataba como a niñitos chicos, ¿no? Y al final resulta que participa en eso un piño de gente muy chiquitita y lo que opina la gente nadie lo tomó en cuenta porque Bachelet redactó con un grupo de abogados un proyecto de constitución, lo entregó a la oficina de parte del Parlamento y echó por tierra toda la promesa que había hecho de que la constitución la hacía el pueblo. Entonces, eso que hizo Bachelet y el gobierno de la nueva mayoría produjo una gran confusión. Yo diría hizo daño porque produjo decepción, desencanto. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos esperar que la Asamblea Constituyente la haga desde arriba, ni el Parlamento ni el gobierno, tenemos que hacerla nosotros desde abajo, pero para que sea limpia, legítima. ¿Y eso qué significa legítima? Que las Fuerzas Armadas, como parte del Estado, acepten el veredicto del pueblo. Eso significa legítima. Entonces, para eso tiene que haber una elección universal. No podemos elegir los delegados con los puros amigos nomás. Tú, José, elige a César, César elige a Rodrigo, Rodrigo me elige a mí. Entre compadres, nos elegimos y llegamos a la Asamblea Constituyente y hacemos el cambio del capitalismo chileno. Es re fácil así, sin dar la cara a 16 millones de electores. No, es un poquito más complicada la cosa. Tenemos que darle la cara a todas las ciudadanas y ciudadanos de Chile y escucharlos a ellos qué es lo que quieren con la educación, qué es lo que quieren con la salud, con el sistema económico, con los sindicatos, con el derecho a huelga, con los derechos de las regiones. Ya lo dije, todo lo que vaya a ser la nueva constitución está en el debate de la Asamblea Constituyente porque la Asamblea Constituyente es soberana. La Convención Mixta y la Convención Constitucional no es soberana, es una imposición de la cúpula que ha adoptado estos 30 años cogobernando y que quiere seguir 30 años más como una élite privilegiada que aplasta, oprime y engaña al pueblo chileno. Si hay más preguntas, no. Aquí están preguntando si cómo podemos
contar los votos. Hay dos maneras. Una, si llega a las 8 de la mañana y pueden nombrar vocales de mesa. Pero también esto que voy a decir ahora, por favor, lo estoy señalando como una posibilidad. Hay miles de militantes de base de los partidos, socialistas, comunistas, radicales, PPD, que cuando se discutió en su partido la Asamblea Constituyente estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, es muy posible, no es seguro, pero es muy posible que entre los apoderados de mesa que nombran los partidos haya gente dispuesta a contar los votos, a solidarizarse con el movimiento de la Asamblea Constituyente. Pídanle a ellos que les ayuden a contar los votos. Y a las 6 de la tarde tenemos a alguien con un lápiz y un papel anotando mesa tantos votos marcados, y lo meten a la base de datos que vamos a tener como el movimiento de Asamblea Constituyente para tener un cómputo paralelo, porque el CERVEL no va a contar los votos marcados, obviamente. Ahora, el voto nuestro no es un voto nulo, porque no la ley de Asamblea Constituyente no va a pasar por arriba de la raya horizontal que está en la papeleta 1 o en la papeleta 2. Lo va a hacer afuera, en la parte blanca, ¿no? Por lo tanto, ese voto es válido, ni siquiera objetado, es válido a secas, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista del cómputo del CERVEL, va a aparecer como voto blanco, pero es preferible un voto blanco antes que un voto engañado de una persona que acepte una convención que le va a privar el derecho al pueblo chileno de recuperar todo lo que nos han robado en estos 48 años. No son 30 años, son 48 años. Bajo. Gracias. Para mucho. A ver qué más dice ahí. Don Eduardo, dice Eduardo Rubens. Don Gustavo Ruz, una consulta, con un apruebo gigante este 25 de octubre debe transformarse también en un revocatorio del mandato de Sebastián Piñera. Mire, son dos cosas distintas las que se están afirmando uno ahí. Por un lado, por supuesto, a mí me parece que, modestia aparte, los primeros que planteamos cambiar la Constitución fuimos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, si se junta 70% de los votos, 80% que quieren cambiar la Constitución, es un triunfo nuestro. Es como cuando se votó el derecho a voto de las mujeres en 1949. Ustedes son del Valle del Elqui, ahí había una mujer brillante que en el año 1945 logró el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Pero esa mujer brillante, orgullo de Chile, no tenía derecho a voto. En Chile la consideraban una mujer tontita, limitada, por lo tanto no tenía derecho a votar. Recién en el 49 las mujeres tienen derecho a voto. Sin embargo, nosotros, los populares, los democráticos, fuimos a muchas votaciones antes del año 49. Entonces, aquellos que pretenden de que no hay que ir a votar porque la ley es trucha, bueno, también el año 49 era trucha, cuando ganó Pedro Aguirre Cerda también era trucha, cuando ganó Allende como diputado al 37 también era trucha. Se trata de ir aprovechando los espacios. El derecho a votar es nuestro derecho y el derecho a cambiar la Constitución es nuestro derecho. Por lo tanto, si la papeleta 1 me pregunta, ¿aprueba o rechaza cambiar la Constitución? Yo digo que sí, porque estamos triunfando los que hemos luchado por el cambio de la Constitución. A Piñera se le ocurrió cambiar la Constitución recién el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, hace poco. A nosotros hace decenas de años. Por lo tanto, es nuestra victoria. Pero no nos vamos a engañar que la papeleta 2 es lo mismo. No, la papeleta 2 es un asalto a mano armada. Cuando tú abres la papeleta 2, está ahí Mefistófeles diciéndote, cabrito, aquí sonaste porque aquí tenéis que alejar estas dos cuestiones, la convención mixta, la convención constitucional, y despídete de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo voy a votar que sí a esas dos convenciones, sabiendo que después que terminen esas convenciones y se elija, en el plebiscito se apruebe la nueva constitución, van a estar ya elegidos el diputado, el presidente, el senador, los alcaldes, los concejales, se van a haber renovado las mismas burocracias partidistas que han venido contaminando la política chilena en los últimos 30 años. Entonces es una estafa por donde se le mire. Por esa razón no podemos marcar ni la una ni la otra, sino que demostrar que tenemos dignidad, demostrar que tenemos fuerza, demostrar que nos podemos unir
y que si escuchamos la voz del pueblo, en el pueblo hay mucha sabiduría, y el pueblo chileno conoció los cambios que hizo Frei Montalva, que los cambios que propuso Radomiro Tomic. El pueblo chileno se unió contra la dictadura y el pueblo chileno tiene inteligencia, madurez para hacer una asamblea constituyente pacífica, civilizada, consensuada, que tenga en cuenta la realidad mundial, no hacer una constitución hecha a tontas y a locas. Lo mejor de la inteligencia chilena y latinoamericana va a ayudarnos a hacer la mejor constitución de la historia de Chile. Y si no logramos en esa asamblea constituyente todo lo que queremos cambiar todo este sistema, bueno, haremos los cambios más urgentes, los que tengamos fuerza, votos, porque hay que ganarla con votos, no se gana con gritos, los gritos está bien, los desfiles está bien, pero en algún momento eso tiene que transformarse en votos, en delegados electos y delegadas. Ojalá que sea una asamblea paritaria. Entonces, con esa fuerza, nosotros vamos a lograr un gran avance, y lo que no logremos en esta asamblea constituyente, lo lograremos en la próxima. Nada impide que hagamos una asamblea constituyente 3 años después, 5 años después o 10 años después. Nada impide. La asamblea constituyente no tiene fecha. La asamblea constituyente se convoca cuando el pueblo lo decide, porque no hay ningún poder por encima de la asamblea constituyente. Esto se lo enseñan a los estudiantes de Derecho del primer año en todas las universidades chilenas. Incluso en las universidades más de derecha le enseñan este concepto, el concepto de la soberanía popular. Por esa razón es tan nauseabundo, es tan degradante que estos señores nos hayan impuesto una convención mixta y una convención constitucional que significa un escupitajo al principio de que el poder constituyente originario es el dueño de los destinos de Chile y que el poder constituido tiene que ser obediente al poder constituyente originario. Gracias. Ya, muchas gracias, Gustavo. A ver, Rodrigo, ¿hay alguna otra comentario, algunas otras preguntas por ahí que puedes ir tirando para que las leamos? Constantino dice, no hay que poner así, hay que poner asamblea constituyente. Sí, están preguntando si existe un plan previo. No existe porque no se ha hecho nunca en la historia de Chile y no vamos a copiar la constituyente argentina, ni la peruana, ni la brasileña, ni la boliviana, ni la venezolana, ni la francesa, ni la mexicana. A gran honor, Pancho Villa y Emiliano Zapata impusieron la asamblea constituyente en el año 1917, pero no vamos a copiar ningún modelo extranjero. Por lo tanto, la constituyente chilena será de acuerdo con la realidad chilena, con la cultura chilena, con las correlaciones de fuerza. Es un concepto que no alcancé a estudiar acá, pero yo les voy a enviar a ustedes un documento del Movimiento Asamblea Constituyente en que nos referimos a este tema de la correlación de fuerza. No solo se trata de tener votos, hay que tener organización, hay que tener gente en las calles, poesía, música, escultura, teatro, todas las expresiones espirituales de todos los pueblos, mapuche, aymara, quechua, rapanui, afrodescendiente, toda la diversidad de Chile, de Arica a Magallanes, todos nuestros compatriotas que están fuera de Chile. Todo eso es correlación de fuerza, medios de comunicación. Con esa correlación de fuerza podemos lejos ganar las elecciones en las que se decida en un plebiscito si se hace o no se hace asamblea constituyente. El 25 de octubre no se está decidiendo si hay o no hay asamblea constituyente. A priori, ellos nos imponen algo distinto. Por eso que nosotros no les vamos a dar el gusto de votar lo que ellos quieren. Lo que nosotros queremos no está en el voto. Por eso no vamos a votar. Sí, pues exacto, eso es lo que mucha gente dice, de que no está la opción que la calle ponemos. está escrito. No está en ninguna de las papeletas, así que la ponemos porque somos porfiados, la ponemos. Nos hacemos respetar. Y mucha gente está esperando terminar nomás, salir de este encierro que estamos, para salir a las calles nuevamente y exigir también, y todo esto último, ya lo que ha demostrado lo que ha sido tanto la revuelta popular,
y tanto la crisis que ha mostrado la pandemia es salir, la gente quiere salir a la calle a demostrarte que este sistema que estamos viviendo ahora tiene que acabar, de alguna manera, Bueno, que las cosas en la calle. el 18 de octubre se ha cumplido un año Exacto, sí, pues. del inicio de la gran rebelión del Llevamos pueblo. 10 meses en Ya el estos 18 de momentos. octubre estamos convocando a una gran marcha, a una gran manifestación, ¿ya? Pero el 25 de octubre otra, y el 26 de octubre otra, y el 30 de octubre, y noviembre, y diciembre. No vamos a bajar las manos, no nos vamos a rendir, porque estos señores están usando el coronavirus como una forma de dividirnos, de atemorizarnos. No, vamos a mostrar que tenemos imaginación, que somos originales, que somos creativos. Vamos a inventar todas las formas de lucha que nos permita hacer respetar la voluntad soberana del pueblo. Don Gustavo, ¿escucha? Sí, ¿Sí? ¿Sí? dale. ¿Quién habla? Teniendo claro, yo César, teniendo claro que el no ir a votar, ¿cierto? Le estamos haciendo la pega a la derecha, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿qué le podemos decir a las personas que de alguna manera sí saben que hay una fraudalencia, pero de todas maneras quieren votar el CC, ¿ah? Por- porque tal vez piensan que puede ganar, no sé, la convención mixta? ¿Qué le decimos a ellos? ¿Escriba arriba Asamblea Constituyente? No. Lo primero que hay que decirle a todas las ciudadanas y ciudadanos es que, aunque los de Santiago no quieran, lean la ley 21.200 para que sepan dónde está la maldad, en la letra chica. Ahí se van a dar cuenta cómo son de cínicos estos señores que se reunieron a escondidas el 15 de noviembre a las 3 de la mañana. Y cómo se dio la voltereta, en 180 grados de respecto a lo que habían dicho 3 días antes. Don Gustavo, Léanse la ley. Una vez que cuál es se la lea, perdón, cuál es la posibilidad, don Gustavo, que una vez de ir a votar y de ganar, arrasar con un 80 y más por ciento en el apruebo, y después salir a las calles de una forma masiva con grandes manifestaciones, cuál es la posibilidad de romper los candados, de estas camisas de fuerza que lo impuso la ley 21.200 y poder tratar de transformarla al máximo, esta ley mire, 21.200? ¿Qué es la posibilidad? usted y yo estamos en agosto todavía, no tenemos una bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero por eso que vamos a la historia. O sea, si Pedro León Gallo no se insurrecciona contra Santiago, contra Manuel Montt, no habría habido la apertura democrática que hubo en 1864, que hasta esa fecha solamente podían votar los hombres casados mayores de 21 años y solteros mayores de 25 que fueran dueños de una casa, de un fondo, de una propiedad. O sea, votaba el 5% de la población, los ricos nada más podían votar, no podían votar los analfabetos, los mapuches, no podían votar las mujeres. Todas las luchas costaron mucho, César. La lucha por la instrucción primaria obligatoria, la lucha por el seguro obrero, la lucha por la industrialización, por la Corfo, el voto a la mujer, la reforma agraria, la nacionalización del cobre, todo ha costado, porque los cambios sociales son difíciles. Usted no va a creer de que cruzar la cordillera de los Andes por el general San Martín, con el apoyo de O'Higgins y las Heras, pero dirigidos por San Martín, en Chacabuco, en Maipú, fue muy fácil. Había que cruzar una cordillera nevada con grandes tormentas a 4.000 metros de altura, con cañones, con vituallas, todo sin que los españoles se dieran cuenta. O sea, esto es una tarea para gente que piensa en la historia, que piensa en grande, que piensa en su patria, no para los que están buscando un puesto público para enriquecerse en un partido político, en un cargo político, en un cargo parlamentario, como estos señores que son el 1% más rico de Chile, los diputados ganan 9 millones mensuales. Es decir, son otra mentalidad. Por lo tanto, este sacrificio hay que hacerlo, de irse temprano el día 25, marcar el voto, pedir a los vocales de mesa ahí que ayuden a la contabilidad de los votos nuestros, mandarlo a un centro de cómputo que vamos a tener en cada región, ¿verdad? Y hacer difusión cuando se cuente en la tarde, a las 6, 7, 8 de la tarde, cuenten los votos, el presidente de la mesa va a gritar en voz alta: voto marcado Asamblea Constituyente, está obligado a hacerlo.
y ahí nosotros hacemos un alboroto, conectamos unas consignas, los periodistas van a informar, aquí hay un incidente, la gente de la Asamblea Constituyente está aplaudiendo, todo eso es noticia para nosotros. Pero aunque seamos 8 millones, 10 millones de votos marcados, César, no tiene efecto vinculante. Nosotros no engañamos al pueblo. El plebiscito tiene efecto vinculante en aquello que la ley dice. Si hay mayoría de votos, de un voto a favor de la Convención Constitucional, lo que va a haber es una Convención Constitucional y esa Convención no va a servir para cambiar la Constitución, va a servir para ponerle parche a la actual Constitución como lo hizo Lagos. Va a ser otra opereta más, otra pantomima más. Entonces nosotros decimos la verdad. Nosotros decimos, por ahora, esta elección sirve para hacer propaganda, para meternos y hacer ruido, para marcar el voto con la opción elijo Asamblea Constituyente. Pero después del 26 de octubre, con la lucha social que va a seguir adelante, los mapuches van a seguir luchando, las mujeres van a seguir luchando, los ecologistas van a seguir luchando. ¿Por qué? Porque el modelo económico no puede cambiar por sí solo, hay que obligarlo a cambiar. Así como Piñera no quería cambiar los 30 pesos, cuando se produjo, ¿verdad?, la avalancha social, tuvo que cambiar los 30 pesos, tuvo que revocar la medida, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos una pequeña victoria así chiquitita. Rosas le había puesto el nombre Stangui a una academia de carabineros, protestamos entre todos y tuvo que guardársela. Así igual con esa misma presión que es extra parlamentaria, nosotros vamos a crear un momento en que no va a haber otra solución que hacer una Asamblea Constituyente verdadera, sin trampas, con delegados electos por el pueblo, delegadas y delegados paritarios electos por el pueblo, con respeto a los pueblos originarios, con respeto a las regiones, con respeto al 1,5 millones de exiliados, con igualdad en la prensa, con igualdad en la radio, con igualdad en la televisión, con igual tiempo para los foros y los debates, y en ese marco de igualdad de derechos de todas las candidaturas, sean de derecha o de izquierda, de lo que sean, te lo aseguro, César, vamos a arrasar, porque el pueblo chileno ya le miró la cara a la nueva mayoría, ya sabe que están engañando desde el año 90 hasta hoy, ha sido todo un gran engaño. Se fundaron en un engaño, el engaño de que se fue Pinochet y llegó la democracia. ¿De cuándo que la dictadura es un individuo? A ver, yo les quiero recordar, ustedes eran muy jóvenes el 5 de octubre del 88. El 5 de octubre del 88 se presentó como que el fin de la dictadura. Pero ¿qué es lo que se votó el 5 de octubre del 88? Se votó si dentro del actual modelo económico, dentro de la actual constitución, sigue o no sigue Pinochet. Lo único que se votó era si Pinochet podía ser candidato en la próxima elección presidencial o no podía ser candidato. Pero todo lo demás quedó intacto. Por lo tanto, no se acabó la dictadura. El régimen económico, el régimen institucional, el régimen de corrupción, el régimen militarista que está por encima de la sociedad civil, continuó intacto hasta nuestros días y se profundizó. Porque muchos aspectos se profundizó en el modelo económico. Quedamos peor que en dictadura. Por ejemplo, el cobre en dictadura era 8% privado. Después de participar es 73% privado y extranjero. Eso es para peor, no es para mejor. Las AFP ganaron muchos beneficios que durante la dictadura no tenían para enriquecerse más, robarnos mejor. Y así no hay tiempo de seguir haciendo detalles acá. Lo importante es que nosotros no nos creemos en el cuento del viejito pascuero del mal menor. El año 89 nos mintieron y nos hicieron votar el 30 de julio del 89 por la opción sí, nosotros los que habíamos luchado contra la dictadura, igual que Jaime Guzmán, igual que Manuel Contreras, igual que Pinochet y que el general Stange, todos votando que sí juntos. Eso fue un engaño, porque ganaron ellos, no ganamos nosotros. El pueblo no ganó con eso. Sí ganaron un grupito de audaces que llegaron al Parlamento, se hicieron ricos como diputados, como senadores, ¿no? Y que se dedicaron a estar calladitos por todas las violaciones de derechos humanos, por toda la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero. Pero ahora ya se acabó esa cuestión. Ahora hay una gran madurez en el pueblo. La intelectualidad quiere asamblea constituyente, los artistas, la gente de base ya tiene una mayor maduración
Y ahora eso hay que organizarlo, por encima del sectarismo de los partidos. Eso es lo más importante. No, yo no le digo a nadie que se vaya a su partido, pero en la base de su partido, en algún día se tomó el acuerdo de Asamblea Constituyente, hágalo respetar. No le acepte a las cúpulas que le estén llamando a votar por una convención constitucional que precisamente significa todo lo contrario de lo que es una Asamblea Constituyente. No escucho. Bueno, es que el César se cayó en este momento. Bueno, esto es una parte, digamos, dentro de la radio popular de la revuelta. Este es el puntapié inicial para seguir con las conversas respecto a lo que se viene. Así que después vamos a invitar a personas de acá que estén dentro de asamblea, de organizaciones sociales de acá de la zona, como para ir debatiendo y ir conversando más o menos también al respecto de lo que es la asamblea constituyente, lo que la gente está exigiendo o que ha exigido en las calles. Ahí está eso nuevamente. Bueno, y ya por la hora igual, no sé, si vamos a ir redondeando algunas cosas, ideas, o ir, como se llama, despidiendo en un poco, con unas palabras al cierre. César, no sé, ahí, y después le damos las palabras a Gustavo para que hay unas palabras, últimas palabras, unas palabras de cierre, saludos, alguna, todo lo que quiera de expresar ahí. Gracias, muchas gracias. Nos faltó tiempo porque nos faltó hablar de la visión, porque por un lado Gabriel Salazar nos dice que un 345 comunas, 350 comunas, un delegado por comuna, ¿cierto? Por otro lado, Gustavo, el señor Sergio Gres nos dice un delegado por 50.000 personas, habitantes, entonces ahí nos faltó más tiempo. Pero bueno, quiero, ¿cierto?, señalar que este sistema está diseñado para dominarnos, ¿cierto? Entonces las leyes, los partidos políticos, ¿cierto? Si bien lo entregan una cosita pequeña, la letra chica que nos dice, hay que desenmascararlo. La letra chica dice otra cosa, hay que desenmascarar esta clase política, la burguesía, las noticias, la televisión, ¿cierto? A las novelas, los matinales, los noticieros, las películas, ¿cierto? Y a todas sus burlas, a la iglesia, a las escuelas, su forma de dominación. Tenemos que saber, ¿cierto? Debe haber una distinción entre un apruebo masivo que vamos a tener un 80%, esperemos que sea un apruebo masivo, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer después de más allá? ¿Qué vamos a hacer después, más allá? ¿Cierto? Tenemos que tener grandes manifestaciones, ¿cierto? Por lo tanto, el llamado es, ¿cierto? Ir a votar, ¿no es cierto? Porque es una acumulación de fuerza del pueblo, ¿cierto? Hay que profundizar entonces, exigiendo de puño y letra en la papeleta 1 y 2, asamblea y constituyente, ¿cierto? Y luego una gran masividad a las calles a celebrar y a pedir la renuncia del Sebastián Piñera, a tratar de romper estos candados, ¿cierto? Estas camisas de fuerza, estos 2/3, estos tratados de comercio, etcétera, ¿cierto? De manera de que poder empujar esta ley 21.200 y por último reventarla, ¿ya? Entonces, para poder concretar una asamblea genuina, soberana, popular, democrática, ¿cierto? Y podamos lograr una carta magna. Sí, para allá, eso es lo importante. Quiero también aprovechar la instancia, ¿cierto? Para darle las gracias a usted, don Gustavo, por esta instancia, por este momento, para la redundancia. Y hacer un llamado, ¿cierto?, a las organizaciones, ¿cierto?, acá en La Serena, para el 25 de agosto, que cae este día martes, ¿cierto?, para que puedan participar, ¿cierto?, de una reunión, una invitación, ¿cierto?, a través de la agrupación de derechos humanos, ¿cierto?, organizaciones que estén en pro a una asamblea constituyente y ahí a ver qué podemos sacar en limpio. Eso. Muchas gracias, don Gustavo Ruz, muchas gracias, José Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes, Rodrigo, José, César. Como le digo, para mí es un honor poder conectarme, aunque sea por este sistema de Internet, con la cuna de la Asamblea Constituyente. Allí, por la audacia, por el coraje de Pedro León Gallo, se clavó por primera vez en la historia de Chile la bandera, el himno, la moneda, todos los
los significados de un proceso constituyente que después fue aplastado militarmente, pero eso ya no se borró nunca más. De allí vino todo lo demás. Vino Marmaduke Grohe, allá en Copiapó, vino Recabarren. Toda la lucha democrática de Chile se intensificó a partir de esta gran rebelión de La Serena y Coquimbo y de ese personaje casi anónimo en la historia que se llama Pedro Pablo Muñoz, cuyo nombre ilustra una de las calles de La Serena. Yo les quiero incentivar para que estos debates los hagan en cada comuna, en cada barrio. Yo he estado en distintas comunas en el Valle del Elqui, estuvimos en Vicuña la otra vez, bueno, en el Milagro, saludo a los amigos y amigas del Milagro, con los cuales tuvimos una excelente charla hace algunos meses, y les insto a trabajar con la juventud universitaria, con los sindicatos, ¿no? Con las comunidades de la minería, con los pueblos, las comunidades de pastoreo, ¿no? En las cuales hay una desinformación enorme, pero ellos tienen que saber que la Asamblea Constituyente es para que el más humilde de los pastores, el más humilde de los campesinos, tenga la dignidad del ciudadano, que su voz y su voto sean respetados, que no hay un abismo entre la opinión de una persona modesta de Vicuña con el de un intelectual académico santiaguino, entre un general de ejército y un pescador artesanal de Lebu. No, aquí nos igualamos en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no es una panacea, no cambia el país de la noche a la mañana, pero inicia el cambio, inicia la transición a la democracia y más bien inicia la transición hacia la segunda independencia. Aquí el momento en que Chile puede decidir su propio destino. Recuerdo con unción ese bello poema que tiene más de 500 años, que dice: Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, por remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. La gente que la habita es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Para eso es la Asamblea Constituyente, para que el canto épico de Alonso de Ercilla, que fue un oficial rebelde del ejército español, que se puso al lado de Lautaro, al lado de los mapuches, ese canto se transforme en un himno que nos una a todas y a todos los chilenos y a todos los latinoamericanos, para que no haya ninguna opresión externa sobre nuestras naciones y nuestros pueblos. Muchas gracias. Se pasó, don Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, César. Muchas gracias a toda la gente que ha estado ahí escuchando Radio Popular La Revuelta, por tanto por online, tanto como por el Facebook Live, y algunos comentarios. Igual llegaron muchos comentarios que salían ahí al lote. El Rodrigo estuvo ahí tirándonos algunos que pasaban ahí. Muchos saludos y quedaron igual varias dudas, pero ahí vamos a ir después viendo esos otros comentarios y profundizando algunas dudas, ya que vamos a seguir en estas instancias de conversa al respecto de lo que es la tan anhelada Asamblea Constituyente y distintos puntos de vista y algunas hay voces locales al respecto. Así que nos vemos en alguna otra instancia aquí y también sigan escuchando Radio Popular La Revuelta hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias, César, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todas y todos quienes nos han estado ahí acompañando en esta conversa con Gustavo. Muchas gracias, hasta la próxima y nos estamos viendo, comunicando y hasta que la dignidad se haga costumbre, compañeros, compañeras. Hasta que los pueblos manden, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias.